Empoderadas, un podcast de Iván Lozano. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar ahí. En este espacio conversamos y damos voz a mujeres pioneras y valientes que abrieron camino, desafiaron límites y dejaron huella. Hoy, una nueva historia de lucha y valentía. Empezamos. Empoderadas. Carla Antonelli ha hecho historia. Activista incansable por los derechos LGTBIQ+, se convirtió en la primera diputada trans en España, primero en las filas del PSOE y más tarde en Más Madrid y Sumar. Su lucha ha sido clave para la aprobación de la ley trans y su trayectoria es un referente de resistencia, feminismo e igualdad. Pero su historia no solo se ha escrito en la política y el activismo. Además de convertirse en un icono de la lucha por los derechos civiles, Carla también ha dejado huella en el mundo del cine y la televisión. Ha participado en series como El síndrome de Ulises y Veneno, y su visibilidad en la pantalla ha ayudado a abrir camino para muchas personas trans en el ámbito cultural. Desde su juventud, Carla ha alzado la voz contra la discriminación, enfrentándose a barreras que parecían infranqueables. Su activismo la llevó de las calles a las instituciones, donde ha sido una pieza clave en la conquista de derechos. Pero su lucha no ha terminado. Sigue defendiendo con firmeza la dignidad, la diversidad y la justicia social. En este episodio de Empoderadas recorremos su historia, los desafíos a los que se ha enfrentado, las victorias que ha conseguido y su visión sobre el futuro de los derechos trans y el feminismo inclusivo. Una conversación imprescindible con una mujer que ha abierto camino y sigue inspirando a nuevas generaciones. Hola Carla, ¿cómo te encuentras? Hola. Pues mira, aquí ahora mismito dejándome las pestañas en el ordenador, preparando todo el trabajo del Senado, porque, la hipérbole llega que estoy también en el Senado de toda la semana que viene, los fines de semana y los momentos, los momentos siempre es para qué es lo que tenemos los próximos 7 días. ¿Y qué tal es el Senado? Alguien lo califica como un cementerio de elefantes. ¿Tú qué consideras que es eso? Eso era antes. No porque yo llegara ahora. Ha dejado de hacer eso para convertirse en otra cosa. La realidad es que estamos viviendo unos tiempos que te voy a contar, y la realidad es que el Partido Popular, que tiene mayoría en el Senado ahora, ha reconvertido, incluso modificando el reglamento de hace 40 años para hacerse un traje a la medida, digamos, en un gobierno B o un gobierno en la sombra, o cuanti menos, digamos, el estamento que intenta dinamitar todo aquello que hace el gobierno de España, porque la realidad de todas las realidades es que siguen sin aceptar los resultados de las urnas, porque al final parece que solo se cree en la democracia cuando ganan los propios. Uh-huh. Bueno, Carla, tú llevas más de 40 años en el activismo. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, mira, tengo que hacer algo y no me puedo quedar callada? Mira, lo que pasa es que nunca puede ser con el punto de vista ni con el prisma que lo podemos imaginar o contemplar. Porque hoy estamos, ¿quién lo diría?, en el año 2025, ¿no? Y entonces, si nos tenemos que remontar al siglo pasado, a 1970 y 77, pues nada, es como ahora. Vivíamos, los coletazos del tardofranquismo. El dictador había muerto hacía 2 años, en el año 75. Yo me voy de mi casa en el año 77, con la ley de peligrosidad y rehabilitación social en vigor. De hecho, estuvo en vigor hasta 2 años más tarde, 79, o la del escándalo público hasta 1988. Con esto, lo que te quiero decir no es que tú pienses de que vas a dar un paso hacia adelante para hacer activismo, que esto lo puedes a lo mejor hoy decidir desde las redes, desde tu casa y desde multitud de circunstancias.
De lo que estamos hablando de todas estas décadas atrás es de otras circunstancias. Es la necesidad de vivir en libertad, la necesidad de vivir tu propia vida, la necesidad imperiosa de manifestarte de forma que bulle de forma absolutamente incontrolada y tienes que ser, y eso no lo puedes realizar nunca, es absolutamente impensable en donde has nacido, donde has vivido hasta ese momento, ni con tu familia, ni con tu entorno, ni en esa ciudad, en ese pueblo que se llamaba Weimar, del sur de Tenerife, sureste de Tenerife, que luego con las décadas se convirtió y reconvirtió en otra cosa distinta, pero que hablaremos un poquito más adelante. ¿Sufriste mucho en esa época? Yo soy de las que se queda con el vaso medio lleno. Yo soy resiliente. O sea, descubre la resiliencia sin saber tan siquiera qué es eso de la resiliencia, sino por una forma, digamos, inerte, vas convirtiendo y reconvirtiendo lo negativo en positivo. Entonces, siempre lo he dicho, mirando la vista de pájaro hoy en día, es que al final aprendiste en esta época a convivir, ¿no? Con un pie en la legalidad y otro pie en la ilegalidad. Y de todo aquello que fue extremadamente doloroso, hoy eso queda tapado por todos los momentos que hubo de luz. Eso no significa que ahondes y recuerdes y veas con nitidez todas aquellas partes oscuras que de alguna manera tú has logrado escupir, vomitar para que no residan en ti y al final no te terminen siendo una losa, pesándote, ensuciándote, impidiéndote al fin, al cabo y al final ni más ni menos que ser lo más feliz posible, ¿no? O lo más equilibrada posible, que es al final lo que vamos intentando todas las personas, ¿no? Pero me señalas, pues por supuesto, hubo momentos de palizas en comisaría, de persecuciones, de cárcel, de ninguneo, de ostracismo familiar, de abandonos familiares, de desahucios, hubo absolutamente de todo, pero entre todo lo que hubo una necesidad imperiosa de sacar la cabeza, de salir hacia adelante y de ir experimentando con la propia vida, con las propias circunstancias y construyéndote y reconstruyéndote desde la más absoluta nada, desde las cenizas, volver a ser magma, ¿no? Que decimos que decimos mi amigo Marco dos Santos y yo en las memorias que escribimos juntos. Sí, porque en aquel momento, ¿qué obstáculos se enfrentaban las mujeres trans? No solo los obstáculos personales, ¿no? O sea, tu propia lucha interna, sino también luchar contra los elementos externos, ¿no? Que son quizás también los más complicados, ¿no? Tú partes de la base que una persona trans no podía estudiar. Tú partes ¿Cómo de que no una podía base que, estudiar? hombre, si hay una ley que se llama privacidad y rehabilitación social, esto que a lo mejor, que yo me alegro que desde hace 10, 15 años hemos normalizado, o sea, esto es una quimera, que tú estuvieras en un instituto, en una universidad, como mujer trans o como hombre trans, o sea, no existía sencilla y llanamente. Las personas que tienen una edad suficiente y que hicieron carreras es porque hicieron transiciones tardías. Pues, primero estudiaron y luego hicieron su transición personal. Pero de entrada tú no podías estudiar. De entrada eras repudiada por tu familia. En la mayoría de los casos, son contadísimos los casos que yo recuerdo de personas trans que vivieran con sus propios padres y madres.
pero muy poquitas, contaditas con los dedos. La mayoría botadas a las calles, la mayoría ejerciendo la prostitución. El acceso al mercado laboral, y hablamos de finales de los 70, y con los 80 prácticamente cero. Prácticamente cero porque no te daban trabajo. O sea, todavía hoy existe un problema gordísimo y gravísimo de una tasa de paro increíblemente alucinante. 70-80%, estamos hablando de mujeres trans, un 70% de paro, Pero imagínate. eso es una burrada, Carla. Claro, imagínate cualquier país del mundo con un 70% de paro. No existe por la razón que si existiera antes habría sufrido, digamos, una batalla fratricida de una propia guerra civil, de un enfrentamiento, porque ninguna sociedad, ningún país puede soportar eso. De hecho, los problemas siempre comienzan cuando hay un problema económico, hay un problema de paro, entonces crece el descontento en todos los sentidos. Lo hemos visto aquí en España. Ahora el paro se ha recuperado, pero vimos cuando la crisis económica, como ese paro, como esa cantidad de familias que se terminaron quedando sin casas, sin coches y sin nada, cómo se elevó la crispación a unos niveles realmente preocupantes, donde estaba todo a flor de piel. Bueno, esta es la realidad con la que hemos tenido que convivir las personas trans a lo largo de toda la historia, que hemos ido limando, que se ha ido, que ahora las personas pueden estudiar, pueden hacer carreras, pueden terminar su carrera. Por lo menos, si hay dificultades, que las dificultades sean para todos iguales. Exacto, que haya una No igualdad por de... el mero hecho de ser una persona trans. que haya igualdad de oportunidades. ¿Y cuándo consideraste que conseguiste el primer logro en tu vida personal? Bueno, te digo eso, y aunque me fui por los cerros de Úbeda, te quería decir que yo no decidí ser activista, yo decidí vivir. Y desde la autodefensa, de ejercitar el derecho a la defensa propia, sin darte cuenta, ya no estás hablando por ti, sino que estás hablando por más personas. Y terminas hablando incluso por muchas más personas. Y empiezas a aparecer en medios de comunicación, y entonces ya vas adquiriendo otro tipo de responsabilidades. Y siempre teniendo claro que todo viene, digamos, la demanda de los derechos viene desde las calles, desde los movimientos sociales de las ONGs, ¿no? Pero que eso era necesario, tener una correa de transmisión con la parte política, que era necesario para poder llegar, para que se plasmara eso en derechos y en reconocimientos. Y para eso era necesario introducirte dentro de la política. Y si me hablas, que lo que me decías, ¿cuál es qué puedo considerar como logro? El primero de los logros que conquistaste, que dijiste, pues mira, este fue... Bueno, a ver, logro, te puedo decir que a lo mejor fue grabar aquel primer documental para televisión española que se emitió después del golpe de Estado por la censura. Pero logros fueron cuando fuimos haciendo realidad aquello que demandaba la calle. Logros fue la derogación de la ley de peligrosidad social, la del escándalo público, la de las leyes de parejas de hecho. Los grandes logros más reconocidos o que tenemos más en la memoria, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género del año 2007, para remontarnos ya a reciente a la ley de trans. Sí, eso hablaremos. Pero yo me refería a en esos momentos que estabas en Canarias, que esos pequeños logros que van sumando, ¿no? Cuando eres muy, muy jovencita, ¿no? Y dices, mira, pues he podido conseguir esto, ¿no? Te da impulso para seguir más hacia adelante. A pesar de la autodefensa, ¿no? De la que hablabas, ¿no? De ese continuo caparazón que nos ponemos todos los que pertenecemos, ¿no? al colectivo, ¿no? Mira, yo una noche de San Juan, después de una brutal paliza en comisaría, amanecer en un charco de sangre, yo me voy a trabajar a una sala de fiestas y digo, por la calle no me verán.
O sea, si esto es un logro, pues yo no sé cómo definirlo. Ujú, Yo poco después, meses después, yo ya me vengo para la península. Yo entro por Barcelona en el 77. ujú. Luego vuelvo a regresar a Tenerife en el 78 y 79 ya me vengo definitivamente a vivir a Madrid. Los logros al final es no sucumbir y seguir amaneciendo un día tras otro. Logro es poder dormir debajo un techo después de haber Mm, dormido bajo las estrellas. Logro es fue a veces comer después de no haber comido en 2 días. Estos son los logros. O ujú. sea, es que la Sobrevivir dimensión, también, ¿no? claro, o sea, la retrospectiva solamente se puede ver haciendo un ejercicio potente de ponerte en lo que significó atravesar todos los años de lo que estamos hablando, claro. Jo, ¿y de dónde sacabas las fuerzas, Carla? Las fuerzas a veces lo expreso como lo que el viento se llevó, Escarlata O'Hara, ¿no? O los Olivia de Havilland, como se apellida Hada. Apellidara. Sí. Aquella frase famosa, mañana será otro día, ¿no? Es parecer que la noche se te viene encima, se te viene todo el mundo encima, y amanecer con nueva luz irradiada, y amanecer con nuevas ganas, con nueva fuerza, con nuevas potencias, y aferrarte a lo que tienes y vivir Ujú, intensamente esto, que es lo que sabemos que tenemos de momento, y, y seguir dibujando siempre horizontes y esperanzas, por supuesto, porque claro. aprendes también que cuando pierdes la ilusión por la vida es cuando se entra en lo que se conoce como por depresión. Ujú, Y sin darte cuenta terminas en ella y ya no sabes cómo salir. Hasta que aprendes una vez a salir y ya las aprendiste para siempre. Ya no vuelves a caer nunca más. O sea, al final decía el Lute, ¿no? Camino revienta. Camino revienta. Es un día a día, es un día a día, es un día a día que al final se convierte en una forma, ¿no? En una forma de ser, una forma de pensar y en una actitud ante la vida. Y sobre todo, siempre lo que he intentado es no perder la idiosincrasia, no perder los principios, no perder el eje rector, ¿no? Ujú, Lo que nos mueve. Podemos ir adoptando formas, modos, eh, actitudes, pero digamos, mm, el principio rector, este es el que no he ujú. cambiado, al menos eso creo yo, nunca, ¿no? La O sea, esencia. no Ujú, traicionarte a ti misma porque por ende estás traicionando, digamos, a todo aquello que, 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 que representas y que una vez imaginaste que tenías que ujú. ser, ¿no? Carla, ¿cuántos maratones has corrido delante de los grises? De yo, bueno, pues más de una vez. O de correr, o de paso acelerado, o de esquivar, o de mudarte de acera, eh, no pasar por donde hoy reside la señora Ayuso, porque Mm, aquello era la DGS, y aquello mm. era como el demonio, te decían, que aquello como si fuera a salir una mano de allí dentro, si pasabas por allí te metía Te metí adentro. y te metían para adentro, o en las Palmas de Gran Canaria no ocurrírseme ir por la calle donde estaba la comisaría de una transversal de la calle Ripoche. A Ujú, aprender a esquivar las calles donde estaban las comisarías o cuantimenos las aceras de las comisarías, ¿no? ujú. Volviendo otra vez a 2025, ¿hoy en día esquivas calles o paseas en libertad? Pasión toda la libertad que nos podemos permitir disfrutar. Ujú, Porque, bueno, vemos que el ambiente de vez en cuando está caliente. O sea, ujú, yo tengo un sistema de precauciones lógicas y normales, pero las personas trans sabemos realmente
cuáles son nuestros topes. O sea, esto tú se lo hablas a una persona de fuera y a lo mejor no termina de entenderlo. entenderlo, ¿no? Yo no tengo ningún problema en ir en el metro, por la mañana, mediodía, media tarde. A mí no se me ocurre arreglada, montada, entaconada, por la noche coger el metro. O sea, no se me ocurre. O sea, a no ser que sea una cosa que no te quede otra, a veces incluso gastándote el último euro que te queda, sabes que no lo puedes hacer porque te la juegas. Te la juegas. Y esto en el año 2025. Porque te puedes encontrar con una cuchipandi, porque además son cuchipandi, Sí. nunca son personas Individuales, individuales, no. que te cazan, te controlan, se dan cuenta de que eres trans y puedes tener un problema en 3 minutitos. Sí. En 3 minutitos, sin comértelo ni bebértelo. Esto que te digo yo, te lo puede decir cualquier persona trans. Prácticamente cualquier persona trans. Metro, noche. Jo, pues qué Si triste, vas Carla. acompañada es otra cosa. Pero sola, pero bueno, como desgraciadamente le pasa igualmente a muchas chicas. Sí. Solas, de noche, se pueden encontrar con otro pitote en otras circunstancias, pero igual de desagradables. Bueno, volvamos atrás otra vez. Bueno, además del activismo, ¿no? Has tenido una exitosa carrera también como actriz, ¿no? Que no se nos olvide. ¿Cómo descubriste esa He pasión? hecho mis pinitos, he participado en la serie de televisión de Antena 3, El síndrome de Ulises. Fue el líder de temporadas, tuvo 3 temporadas. Participaciones en otras series como comisario, periodista, Tío Willy, cositas pequeñitas, Teatro Romano de Mérida. Ojo, que todo el mundo, Carla, no todo el mundo puede decir que ha actuado en un sitio como el Teatro Romano de Mérida. No, creo que no. Hombre, por eso, tela, telita. O sea, eso no son pinitos, eso ya es otra cosa, ¿eh? Bueno, eso me queda para mí, ¿no? O sea, el escenario, los muros del Teatro Romano antes de salir, tocar aquellas piedras y decir, joder, estos son miles de años. Y que el último día, además de la función, se desmaya una señora. Fue la obra más vista de toda la historia del Teatro Romano, del festival. Fue Lisístrata, fue con Paco León. Ajá. Y era todos los días las 3.000 y pico entradas. Y aquella noche era la última noche, se desmaya una señora, entonces se pone a gritar el director desde primera fila, el llegó Sbagrini, ¡a la belga! ¡A la belga! Que la belga, ¿quién era la belga? La belga era que nos quedábamos congeladas todas en el escenario y entonces encienden todo, esto agosto, todos los cañones de luz, todo ese teatro, toda la gente abanicándose con abanicos de cartón, raca, 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 nosotras congeladas y para que llegara la camilla, la ambulancia, se llevara a la señora. Pero claro, esos son como 3 minutos donde la niña de los ojos se pasea de izquierda a derecha y de arriba a abajo por todo el Teatro Romano, viendo cómo hay allí 3.300, creo que era lo que cabía al tope, personas. Sí, es y digo, menudo regalazo para la vista, para la memoria y para el recuerdo. Y cuando sale el Teatro Romano, de pronto veo a las 3.300 personas sentadas, expectantes, viendo la obra Lisístrata. Sí, no, aparte es que el Teatro Romano de Mérida es uno de los mejores conservados del mundo, además de que todavía cumple su función desde que se creó, ¿no? Y es una gozada. Yo he visto Antígona allí y alguna que otra obra de teatro más y es que es impresionante, eso no lo puede decir todo el mundo. Son cosas que se te quedan como
cuando regresé por primera vez a mi pueblo, Ujú. después de 32 años, desde que me fui, que me entregaron el premio en las pirámides de Weimar, de iniciativas turísticas de Weimar, cómo se me queda grabado a mí que está medio pueblo allí, Mm. poco después para ver el documental de Fernando Olmeda, El viaje de Carla, como medio pueblo está viendo al pueblo, porque al final el viaje de Carla termina siendo una oda a Weimar, Mm. de la misma manera que es el libro La mujer volcán, Sí. porque no deja de ser contar de dónde vengo, de la discriminación de ese momento, el sentimiento que arroja a toda una familia y a todo un modo de pensar de una época para lo que se convierte luego para que en el año 2020 tenga que volver allí ya fallecida mi madre 4 años antes, justamente en el mismo mes, a inaugurar una calle que lleva mi nombre Mm. a 30, 40 metros de la puerta de la casa donde pasaba los veranos de la infancia. O sea, si esto no es un peliculón, Y que la gente tanto. sí lo vea. Y tanto, es un super guión. Bueno, en tu libro, ¿no? Cuentas todas estas cosas. Pero ¿qué Y más, sentías? y más, y ¿Qué más, y sentías? bastante más. ¿Qué sentías? ¿O qué sentiste en ese momento? Por dentro, ¿no? Dijiste, toma, ¿qué pasa? Aquí estoy Ese yo. momento recuerdo que hacía un viento como pocas veces hace en el Socorro, que hace muchísimo siempre, pero aquella vez ya era exagerado, pero al doblar la esquina de una casa, el sistema de protección parecía que no había viento. Ujú. Y entonces estaba allí con muchísima gente, estaba el exministro Juan Fernando López Aguilar, quiso ir como de la Fundación Pedro Ujú. Cerolo, y tantos, pero recuerdo el azul intenso del Atlántico que se veía Ujú. al fondo, y lo que traía el viento del olor a yodo del mar y la calle que estaba justamente en la calle de donde están las casas de mis hermanos. Ujú. O sea, y doblando la calle era Carla Antonelli, o sea, que esto era como... pero fíjate, el contacto, o sea, los recuerdos van asociados a cosas. Allí de Ujú. pie, pero el azul del Atlántico que se veía entre dos casas y el olor a yodo que levantaba el Ujú. viento. Sí, Eso es lo que recuerdo. pero ¿y sentiste como revancha? No, 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 por Dios, no. Para nada, gusto, satisfacción, paz, sosiego, equilibrio. No, no, no podemos ir a golpe de revanchas. Ujú. No, 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 pues si vas a golpe de revanchas, entonces jodida está la cosa. Ya. Golpe de revanchas, no hay satisfacción, solamente hay, no satisfacción de la buena, te quiero decir, solamente hay vendetas, entonces, Ujú. no, es consecución y son metas, es Ujú. imaginar, es imaginar cosas y que luego se terminan haciendo realidad. Por lo tanto, es placentero, es satisfactorio, pero no es una revancha. Ya. Bien es verdad que la historia de las historias, de casi todas las historias, o buena parte de las historias de los humanos, muchas veces se basan en cuestiones de superación. Llámalo, pues, lo puedes llamar revancha, pero no lo es, Ujú. de superación, de un padre, de una madre, de un hermano, de alguien que te importaba, que te infravaloró o que te hizo sentir menos y que eso de alguna forma te hace superarte, te hace motivarte. Yo creo que las grandes gestas Ujú. humanas, la mayoría de ellas están basadas en la superación por algo vivido. Indudablemente yo no me puedo negar que vengo de un nada eres, nada vales y a nada tienes derecho. O sea, vengo de ser una paria. Vengo de una época donde éramos parias, donde Ujú. éramos perseguidas, éramos encarceladas. Indudablemente
eso te deja una huella indeleble y eso hace que surja y se cree un espíritu de superación. Y en ello, pues, es donde brotan toda una serie de cosas, buscadas o no buscadas, pero a raíz precisamente de decir si eres, si vales, y además voy a demostrar que tengo derechos a tener derechos. Por supuesto. ¿Eres consciente de que estás y estarás en los libros de historia de España? Yo, ¿O no eres consciente? no, porque si no al final te quedas atrapada. Y lo que va a suceder mañana, pues al fin y al cabo tú no lo sabes. Porque las personas somos muy olvidadizas también. Las mentes son muy quebradizas. Ahora, en nada, se presentan las memorias de Pedro Cerolo. Y hoy en día a mucha gente joven se le ha preguntado que quién era Pedro Cerolo y no sabía quién era. Ya. Y no ha pasado nada. Solamente han pasado 10 años. Bueno, pero en tu caso, en tu caso, Carla, bueno, yo sí que sé quién es Pedro Cerrolo y luego hablaremos de él, pero en tu caso, Carla, eres la primera mujer trans de España, diputada, en este caso en la Asamblea de Madrid, y la primera mujer trans de España senadora, con lo cual esto dentro de 150 años... ¿Quién era Carla A lo Antonelli? mejor si alguna vez se recuerda porque hay una senadora, un senador trans bueno, es que la primera fue una que se llamaba Carla Antonelli allá por el 2025. A lo mejor, y ni eso, porque ahora mismo, o sea, acordarse de quién fue la primera mujer diputada en la República o quién fue, o sea, Bueno, fue Clara Campoamor, ¿no? ¿No? no, ¿No? yo juraría que no, ¿eh? Ah. Yo juraría que no. Tú fíjate en el jardín que nos fuimos a meter porque estaba Clara Campoamor, Victoria Kent, y había más, mira, te lo voy a decir ahora. Clara Campoamor, creo. Fijo. Mira, Estoy buscando la Wikipedia. Sí, Aquí en directo. En vivo y en directo. Porque es de la época de Victoria Kent. Sí, también, pero fue Clara Campoamor. Y Y Margarita Nelken. Sí. Las tres primeras mujeres que fueron elegidas diputadas en España fueron Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken. En la misma legislatura. Eso yo no te lo podría decir. No, las primeras diputadas de la historia de España. Sí. Es que ahí es donde a mí me gestiona la duda. O sea, Fue en la yo sé que segunda, estaba fue en la Segunda Victoria República. Sí. Resultaron de electas en hecho, 1931, en los primeros las comicios tres. generales, sí, de la Segunda República. Aquel pleno del derecho al sufragio femenino de Margarita, de Victoria Kent, que te decía antes, Sí. del voto de la mujer, porque ella decía que no era el momento. Clara Campoamor que decía que sí, que aunque sea para equivocarse, pero tenían que aprender equivocándose. Pero entonces fue la misma legislatura. Vale. No quería yo meter la pata de Fue la misma. otra. O sea, las tres. Lo cual quiere decir que diciendo cualquiera de las tres hubiésemos acertado. Exacto. Bueno, yo espero que no seas la única diputada trans, ya sea mujer u hombre, pero que haya más diputados y diputadas trans en la Hombre, no, por Dios, las puertas se abren para que todo el mundo pueda habitar y estar, ¿no? De hecho, ahora mismo, en la Asamblea de Madrid, Más Madrid, tiene otra diputada trans, que es Jimena González. Ojo, que estuvo a punto de ser la mujer más odiada de España, Jimena. ¿Sí? ¿Por qué? Y tú me dirás que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estuvo a punto de tumbar y sacar de la ruleta del rosco al Orozco. ¿Cómo se llamaba? Sí, el de sí. No me sale el nombre ahora. Sí. Bueno, Sí, bueno, el de la
el concurso Jimena de participó pasapalabra. en la silla azul. Ujú. Y Jimena Orestes. Oreste, Orozco, está muy buena. Oreste. Sí, Y participó en la silla azul. Y Jimena le iba ganando por 2-1. Si Oreste hubiese perdido uno más, Jimena se queda en el rosco. Pues mira. O sea, ¿tú sabes lo que hubiese significado Sí. eso? Que había legiones de fans detrás de Oreste. Ya, pues mira, oye. Sí, pero Nadie es yo invencible. digo Nadie es muchas veces, invencible. digo, nena, ¿tú sabes cuál me está cayendo? Digo que La tú que te hubieras hubieses liado. cargado a Oreste. O sea, el nivel de odio que se hubiese venido sobre nosotras. Y tanto. Bueno, pues ella es diputada en la Asamblea ahora, Vale. llevando además varios temas. Bueno, fuiste una de las grandes impulsoras de la ley trans, eso no cabe duda. ¿Qué sentiste cuando finalmente se aprobó después de tanto tiempo? Pues que la razón al final siempre se abre camino. O sea, no teníamos nada que perder, todo que ganar. Y desde el otro lado solamente era una cuestión de odio, lesiones aprendidas, intereses creados y intereses espurios. Ujú. Y es cuando no hay nada que perder, siempre todo es que ganar. Y bueno, hay que pensar, ¿no? Porque las historias se han repetido. 2006, 2007 con la ley de identidad de género, un Ujú. muro, una huelga de hambre, un padecer, dolor, otra vez dentro del partido, una fractura inmensa, y ahora 2020, 21, 22, 23, otra vez el mismo calvario, esta vez con nombre propio, que de un ataque de celos entre ministerios por Carmen Calvo, con un ataque de celos absolutamente desaforado, porque el Ministerio de Igualdad ya lo tenía Unidas Podemos, o sea, Ujú. era un gobierno de coalición, y entonces todo lo que salía de ahí había que echarlo abajo, incluso propios principios que estaba defendiendo el propio Partido Socialista de siempre. Pero nos volvimos a ver envueltas en medio de esta batalla fratricida, y de nuevo y nuevamente, igual que en el 2006, pues te da lo mismo tirar todo, echar toda la carne en el asador. ¿En quiénes pensaste cuando se aprobó definitivamente la ley? Yo En todas tus compañeras, por ejemplo, que dejaste más atrás, más que pensar en eso, en este caso, o sea, es paz, por favor, la paz a la vida. Ujú. Por favor, quiero que vuelva la paz a la vida. Que el presidente nos dice que no, porque, o sea, que perdieron, porque perdieron la apuesta del odio. El odio perdió frente a la luz. Y todavía siguen, ¿no? Ujú. No. Lo que pensé es por fin paz. Paz. O sea, campana y se acabó, paz. Has comentado antes el nombre de Carmen Calvo. En los últimos años ha habido mucho debate sobre feminismo y mujeres trans. ¿Por qué crees que hay tantas resistencias dentro de una parte del movimiento feminista? Nada, todo eso son intereses creados, todo eso Sí. es una película, nunca fue verdad, nunca fue una ideología, ni un sentimiento, ni una defensa, ni de broma, de que la asistencia de mujeres trans borre la asistencia de mujeres no Ya. trans, que es un chiste de mal gusto. Vuelvo a repetir que todo esto aquí fue una cuestión de me roban la bandera. Me roban la bandera, y como me roban la bandera, yo tengo que ser más ultra que las otras. Entonces tú creas un problema donde no lo hay, lo lideras y luego te pones a vivir de él. ¿Qué es lo que han hecho mucha gente? Hacer caja con la transfobia. Porque esto es una literalidad en la que no hace un librito, el que no hace un librito, luego hacer caja, la que nunca se había mostrado transfoba, de pronto sabe que eso tiene titulares, y eso le da de comer, porque la transfobia ha dado de comer y sigue dando de comer. Tiene un plato de televisión, en un programa de debate, para ver cuál transfoba es. O sea, está llenando estómagos.
La transfobia está llenando el estómago y es una cuestión de intereses, pura y netamente. Y que puede haber gente que han cogido por medio que realmente crean que somos, digamos, el peor de los males para esta humanidad. Seguramente que por el camino se lo han ido creyendo y realmente han generado unos sentimientos de odio de personas hacia nosotras, las personas trans. Hombre, presidente de Estados Unidos, 1 minuto y medio del discurso de su investidura contra las personas trans, en la firma de decretos más orquestada, bien preparada, ha sido la de contra trans. Y qué perturbadora esa imagen, ¿eh? Es perturbadora, todo niñas blancas, rubias, pero esta es que ha sido el cuarto decreto contra trans. No ha sido el primero. Los ha expulsado del ejército, están en trámite de expulsión 15.000 personas del ejército. Está, el impedir los cambios de documentación de todas las personas. Es que estamos viendo eso aquí, allí, en todo el mundo. De pronto un grupo absolutamente minoritario nos hemos convertido en un peligro para la humanidad, que no es sino que una cortina de humo de sus mierdas y de sus miserias, que la tapan de otra manera porque estos son titulares. O tenemos aquí 2 o 3 programas en televisiones públicas nauseabundos, que dedican un día sí y el otro también a nuestras vidas, con fondos de pantalla que ponen transexuales bajo sospecha. O sea, es que literalmente nos hemos convertido en las nuevas apestadas de este siglo y realmente se está haciendo una labor de desprestigio, señalamiento y de odio inconmensurables. Que somos una mierda de población, que somos un número absurdo porcentualmente. Y nos han convertido y nos están señalando como el eje de todos los males, que estamos saliendo todos los días en los telediarios, todos los días. Y a veces nos sacan 2 noticias de trans porque realmente es ya apabullante. Pero es que hay días que son 2 noticias top y justamente es en contra de los derechos trans, que si Argentina, que si el Milei, que si el sinvergüenza del otro, que si trans, que si el PP lleva al Senado y al Congreso. Hombre, por favor, esto es de miserables. Antes has hablado de tu gran amigo, de Pedro Cerolo. Si él pudiera ver, por un lado, lo que hemos avanzado hoy en derechos y por otro, también todo lo que está pasando, ¿crees que estaría satisfecho o seguiría luchando más que nunca? Más que nunca. De hecho, muchas de las cosas, sobre todo lo que pasó dentro del Partido Socialista, no hubiese pasado. Él le hubiese parado los pies a Carmen Calvo en seco. Esta gente realmente se envalentonó porque no encontraron muro de oposición. Que al fin y al cabo era una mindummi. Se envalentonaron porque no encontraron oposición. Si cuando comienzan a dar estos pasitos, Pedro no. Pedro pega un zapatazo público y se hubiese parado, pero se crecieron. No hubiese pasado. Yo tengo que daros las gracias ya a nivel personal, tanto a Pedro Cerolo, por supuesto, como a ti. Yo recuerdo que yo era más jovencito. Ahora tengo 46 años, pero era más joven cuando se aprobó finalmente la ley de matrimonio igualitario con Zapatero, que estabais ahí en toda la lucha, ¿no? Y tengo que darte también las gracias a nivel personal por eso, ¿no? Por esa lucha y por haber conquistado ese derecho, un derecho que yo ejercí. Estoy casado con mi marido y muy feliz y gracias a la lucha vuestra, a la lucha de Pedro Cerolo, lo pudimos conseguir. La lucha de todas. Y la lucha de todas, ¿no? De una manera u otra, todo el mundo hemos vivido haciendo pedagogía con los vecinos, con los familiares, con los amigos. Otra gente más proyectada públicamente, más fotografiada. Pero, esto es una labor conjunta. Y tiene, para defenderla, porque hay que seguirla defendiendo, Por supuesto. tiene que seguir siendo una labor conjunta y que nadie se engañe.
no vinieron solamente a por las personas trans, vienen a por todo el colectivo LGTBIQ+, Ujú. Q+, que Sí. hay que repetirlo mucho, porque realmente quien piense que solamente venía por las personas trans, ya se debe haber dado cuenta que van a por todas las siglas, ya es lo Ujú. woke. Ahora la palabrita, la palabreja del cojones es lo woke. Lo woke, sí. Y lo woke es que es todo, es todo un batiburrillo de todo. Y en lo woke estamos todas, Sí, todas, totalmente. absolutamente Bueno, algo que me todas, revienta todas, mucho, todas. algo que me revienta mucho, Carla, es siempre, y por eso se manifestaba también el colectivo en Argentina, ¿no? Esas palabras de Milei, siempre asociando la homosexualidad con el abuso a menores, ¿no? O sea, ese mantra Esto lo defendió muy bien Esteban Paulón, un amigo mío, diputado de Santa Fe, que está en la Cámara de los Diputados de la Nación, y lo defendió ayer o antes de ayer. Se trae un caso de una pareja de homosexuales pedófilos, porque no trae el caso del señor de Francia que violó durmiendo a su mujer durante décadas la y, drogó. y es un matrimonio heterosexual defectuoso. Son todos los matrimonios iguales. Ustedes traen los casos de pedófilos porque no trae el caso. Es un cura muy famoso allí, escandaloso por abusos sexuales, del padre no sé quién. ¿Por qué no trae esos casos? Es que es muy fácil traer un caso exponencial para intentar destruir a todo un conjunto en la población. Y esto ha pasado con trans también. Una abusadora sexual que luego solicita un cambio de nombre registral. ¿Tú por qué sacas ese casos? ¿Por qué sacas esos casos? Porque tú lo que pretendes es echar mierda sobre historiales de personas absolutamente que tienen una historia de vida intachable. Tú lo que quieres es echar mierda sobre un conjunto de personas determinadas. Y esto es lo que ha hecho el Milei, pero esto es lo que han hecho también estas ultra radicales que se hacen llamar feministas en contra de las personas trans, que no el feminismo, que no nos engañen. Feminismo es otra cosa. Estos personajes que a sacar una violadora o a sacar un no sé qué, a sacar un no sé cuánto. Bueno, pues, imagínate, porque encima muchos del colectivo, imagínate que empezara yo a sacar también los casos oscuros, los casos negros de los editoriales perversos. Esto solamente habla de singularidades y no de globalidades. En una palabra, son una sinvergüenza y una sinvergüenza por muy temprano que manejen. ¿Cómo recuerdas a Pedro Cerolo? Pues muchas veces, durante mucho tiempo, esa, y si estuvieras aquí, bueno, que es necesario recordar a todas las personas que han hecho posible que hayamos llegado hasta donde llegamos hoy, y todas aquellas personas que nos han ido dejando por el camino, porque recordando nuestra historia, no la repetimos, que decían, ¿no? Em, ¿Has tenido alguna vez que tomarte un descanso en el activismo o en la política para cuidar de tu salud mental? Yo he pasado por toda la fase y todos los periplos de la vida que se puedan pasar. De todas, de todos los colores. De todos los colores, de todos los colores. Yo he caído en la depresión, yo me he querido suicidar, yo he salido de esas, he conocido el camino, lo he evitado otras tantas veces. Hemos pasado todos los procesos, o sea, y seguramente, claro, por supuesto, siempre seguirán viniendo nuevas historias. No lo dudo nunca, no lo dudo nunca. Ujú. ¿Y qué papel crees que juega la comunidad y el apoyo social en el bienestar de las personas trans? Es un conjunto, somos un todo, o sea, nada es una cosa sola que esté sobrevolando sola de una forma individual. Somos un conjunto y lo ideal es que todo esté engranado, ¿no? Fundamental el engranar. Ujú. ¿Y qué mensaje darías entonces a personas trans que están luchando ahora mismo con su salud mental mientras se enfrentan a problemas como la discriminación o los desafíos del día a día? De frente para adelante con la cabeza alta, metas, horizontes, futuro y no hay nada más importante que sus propias vidas, su propia existencia, defenderla con uñas y dientes y todo lo demás, o sea, todo lo demás es lo demás. Ujú. Eh, Hemos avanzado mucho, ¿no? Hoy en día
Si tú volvieras a nacer y nacieras ahora, en 2025, y a los 10 años hablas con tus padres, les cuentas quién eres y demás, no sería lo mismo que hace 50, ¿no? No es lo mismo, pero cariño, yo soy muy pragmática. O sea, no va a suceder eso, no puedo volver a nacer, Sí, no no, puedo pero quiero volver a... decir que los, No, cha- no, los no, no, niños y pero niñas de hoy en día... lo siento, pero siempre lo respondo sí. O sea, yo soy muy pragmática. O sea, yo no puedo, yo no puedo hacer un ejercicio de si volvieran a hacer. Es una quimera. Sí te puedo decir que nada tiene que ver las personas que nacen hoy con las personas que nacimos hace 65 años. Nada. Ujú. Nada, absolutamente. Ni los conceptos, ni la forma de pensar, ni la forma de contemplar la vida, ni lo que es la propia identificación como tal. Ahí tienes Lili Elbe, ¿no? O sea, en la película de la mujer danesa, cómo se autopercibía y cómo se autopercibían las mujeres en sí mismas, qué significado era ser mujer, ¿no? No tiene nada que ver cómo se percibía una mujer de los años 20 a cómo se percibe hoy, para nada. El sometimiento, el todo, o sea, nada, Mm. nada. Pero digo, las muchas o pocas facilidades que tenga ahora no solo una persona trans, sino una persona Nada del que ver, te quiero colectivo. decir, para mejor. Por eso, que también hay que ver un punto de vista Yo optimista, ¿no? yo entiendo que ahora es un mundo para cada persona, todas las discriminaciones y todas las exclusiones, como lo era el poder acceder a una documentación, pero con un diagnóstico de disforia de género. Era un mundo. Yo lo entiendo, pero también entiendo que anteriormente a eso, en el 2007, para mi criterio era más mundo tener que pasar por un quirófano y operarte de genitales para que te dieran una documentación, porque era además una cirugía que hay que hacerla desde la propia necesidad personal íntima, ¿no? Ujú. Pero no deja de ser igual de importante para cada persona en cada momento las circunstancias. Y luego, como comprenderás, siempre sería más importante que despenalizaran a las personas LGTBI que tener una ley con un carnet, como comprenderás. Ujú. Claro, no. Es que si vamos Sí, remontando sí, para no, es que atrás, han sido pequeñas batallitas, ¿no? Una encadenada a las la otra. prioridades Ujú. terminan siendo otras. Claro. Bueno, vamos a acabar ya. Sí, porque me tenías engañadita. Y de media horita. Ya no, pero es que, bueno, Media horita. Y, señoras, es una hora. Que lo tengan claro cuando les llame. la última pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Mm, estuvo. Ujú. Y a mí misma mereció la pena. Qué bien, qué bonito. Carla Antonelli, gracias, muchas gracias. Gracias por la entrevista, gracias por tu lucha, gracias por la visibilidad, gracias por la normalización, gracias por ser como eres. Ah, dijo niño, muchas gracias. Gracias. Empoderadas, un podcast de Iván Lozano. Escúchalo en Spotify y en las principales plataformas de podcasting.